Hola traders, vamos a hacer el repaso de la semana del 24 al 28 de julio. Tenemos entonces el lunes ese primer trade que tomamos un largo buscando tomar 2 puntos, esperando que el mercado volviera a la máxima del día anterior y a la máxima del premercado. Ahora el mercado pues venía moviéndose en un canal, y lo que hace el precio ahora es fallar, y hacemos un análisis del comportamiento de lo que ha pasado esos últimos días, y identifico que el precio había hecho este fallo en la midband, abriendo y haciendo ese retroceso fuerte, rompiendo la midband sin un retroceso. Luego de que identificamos, pues decidió tomar, después de ver la fuerza de esa corrida, decidió tomar un corto con un contrato anticipando el retroceso profundo, pero el precio me da otra oportunidad para entrar. Entonces reducimos como tengo dos posiciones, reduzco el target a 2 puntos y el otro lo tengo en la mínima del día anterior. Pero lo que voy a hacer es empezar a gestionar el target con el stop, y veo que el precio lo que hace es ya ahora respetar esa consolidación que había hecho el mercado. Sin embargo, voy a tomar un largo con 2 contratos, un tanto apresurado, porque el precio estaba muy cerca de llegar a esa mínima del premercado. Entonces lo más probable era que él fuera de nuevo a testear esa zona, a tocar esa zona. Entonces como ya estaba en el trade, decido entonces dejarlo que llegue al stop, no volver a entrar con otro contrato, sino más bien esperar un poco más de información. Ahora identifico un patrón. El mercado hace ese movimiento, llega a esa zona donde había establecido la posible entrada en largo, y pues si ya había identificado el patrón, ¿por qué no voy a tomar la entrada? Si no funciona, si funciona y no hago la entrada, pues me voy a arrepentir de no haberlo hecho. Entonces si identifico una entrada y se da la oportunidad, el precio hace ese movimiento, pues entonces una muy buena oportunidad. Ahora, todas estas zonas muestran que ese soporte tiene bastante fuerza, ¿sí? Y como aplicó esos soportes, entonces el mercado va a correr sin problema. Igual se gestiona con el stop, se empieza a poner ya a mi favor. Si hace un retroceso, voy llevando el stop, dándole ese espacio, siempre dándole el espacio, para que si él hace un retroceso, ya tenemos un contrato, pues vamos a sacarle mayor beneficio a el otro. Acá dura el precio consolidando más o menos alrededor de 1 hora, es bastante tiempo, y siempre me ha pasado pues estos últimos días, más que todo, que después de sacar un contrato y tener el otro todavía y corriendo a mi favor, en vez de dejarlo correr para tomar mayores beneficios, lo que hago es o poner el stop muy justo, o salirme del trade. Acá, y como les decía, consolido el precio. Había una zona donde me ayudaba a soportar, de que ahí tal vez iba a respetar ese nivel, y adivinen a dónde iba, donde tenía el target. Como pueden ver, el target lo tenía en el precio de apertura, pero decidió salir. Ya pues no solo es mucho tiempo esperando
no solo el tiempo, porque puede durar mientras haya una oportunidad puede durar espero menos, pero decidí no arriesgar más y salir. Ahora el martes llegué tarde al mercado, llegué tarde a operar, inicié como unos 20-30, como unos 20 minutos tarde, estuve revisando otras cosas, se me pasó el tiempo y pues acá van a ver el resultado de eso, es no estar pendiente del movimiento de peso, más cuando uno quiere tomar una entrada. Entonces hay un falso rompimiento de una zona pequeña acá. Mientras va corriendo esta entrada, vean el fallo que hubo en la apertura, corre y atraviesa la meta. Acá no aprovechamos por no estar a tiempo. Y ahora este trade entonces entró en corto, cuando hace el fallo entró en corto, identificó el retroceso profundo, vuelvo dentro y lo dejo salir al stop sin luchar pues ahí contra el precio, porque adivinen que va a ser el mercado otra vez a buscar la apertura, pero como consolidó durante bastante tiempo en esta zona, volvió a tener algunos movimientos con fuerza bajista, decidió entrar ahí en corto y como está cerca la apertura y a todos esos precios, que es la máxima histórica, la máxima del premercado y la apertura de esas tres zonas, entonces hay otra oportunidad de entrar allá. Es un trade sin embargo pues arriesgado, porque son 3 posiciones las que tengo adentro y todavía hay un espacio por lo menos para otra. Si el trade se va al stop pues nos va a quitar bastante dinero, pero sin embargo todo dentro de los límites y teniendo esa zona, esa última zona con un soporte, ¿sí? No es una entrada porque de pronto va a llegar hasta allá y pues esperemos que funcione, ¿no? Sino es un punto exacto donde se ha identificado que el mercado puede llegar allá y ahí sí hacer el retroceso. Entonces quiero que mientras va corriendo el trade igual vayan viendo acá cómo están establecidos los targets. Entonces está el primero a 2 puntos en 74.75 y los otros un poco más agresivos, siempre tratando de aplicar cuando estoy con 2 contratos o más, entonces sacar primero a 2 puntos y los otros dejarlos correr, pero en este caso tampoco va a funcionar. Estoy tratando de ver cómo mejoro esa parte, porque me han dado bastantes oportunidades el precio o el mercado para sacar mucho más de 2 puntos en el otro contrato, pero se cruzan muchas cosas, como el tema de la parte psicológica, las emociones, el cansancio, miedo, todo se empieza a cruzar acá. Todos estos días el mercado había mostrado que venía teniendo unas corridas fuertes abajo, 3-4 puntos, 2-3-4 puntos, corría, consolidaba mucho tiempo y se descolgaba, consolidaba mucho tiempo y se descolgaba. Incluso la semana pasada también hubo muchos momentos en que hizo eso. Ahora acá desafortunadamente no podía operar más de la 1:30 hora Colombia, 2:30 hora Nueva York. Entonces bueno, aguanto el trade, cuánto tiempo, o decido sacarlo, ¿sí? Acá lo que hace el precio es entonces hace esa descolgada un poco y ya el tiempo no me da para operar más, decido salir. Y el target, mire donde estaba establecido, ahí está, hasta donde doble el precio. Ahora entonces vamos con el 26 de julio. Si venía haciendo el precio abriendo cerca al máximo histórico, cerca al máximo del premercado y cerca al máximo del día anterior, y todas las semanas mostrando el fallo que viene, abre y corre y atraviesa toda la misma, pues ¿por qué no vamos a aprovechar esa oportunidad? ¿Sí? ¿Qué querían hacer los
los compradores y vendedores lo mismo, luchar unos a ganarles a otros. En este caso está la oportunidad clara, está clara la oportunidad, y sin embargo todavía no he entrado y ya me quitó más o menos unos 4 o 5 ticks. Entonces puede hacer ese retroceso para llegar allá y volver, y ahí sí correr abajo. Entonces por eso como esa otra oportunidad, por si él ya hace ese retroceso. En este caso se va, pongo el target a 2 puntos y lo toca, pero eso no tiene reversa, ¿sí? Eso ahí no hay que recortar nada, eso iba a correr y ya. Igual que todo lo había hecho todos estos días. Ahora el mercado muestra una zona pues para identificar como si fuera un piso, y ahora ahí vienen a dónde va a volver el precio, a la apertura, repitiendo lo mismo que venía haciendo todo este tiempo. No quiere decir que es que allá va a llegar, obligatoriamente no, sino había una probabilidad muy alta. Ahí era una muy buena entrada, el precio mostraba que estaba fallando en corto, y ahora viene la apertura, pues va a seguir respetando esos movimientos que venía haciendo. Entonces, ¿por qué no entrar todavía? Porque pues sabemos que no solo llegará a la apertura, sino el techo está en la máxima histórica, la máxima del día anterior y la apertura. Entonces ahí cuando llegó a la apertura era una oportunidad excelente, era una gran oportunidad. Ahora esperé que llegara de pronto al máximo y definir cuándo iba a tomar el trade, y el precio empieza a consolidar un poco, y más adelante van a ver cómo, cuando ya decide correr, cuando ya corre en corto, se va a la entrada y ya se fueron 4 o 5 ticks, que eso es muy valioso para haberle sacado los 2 puntos mínimo al mercado. Entonces si ya mostró esa fuerza bajista, entonces vamos a esperar el retroceso. Ahora aquí alistamos la orden y ponemos la orden, ¿sí? Acá igual puede haber un retroceso profundo. ¿Por qué? Porque a menos de punto y medio está todas esas zonas: la apertura, el máximo del premercado y el máximo histórico. Todo eso es un techo muy fuerte y lo han ido respetando. Entonces tenemos el otro contrato y configuramos el stop. Hay que ser muy juiciosos con el stop, porque ustedes saben lo que eso conlleva. ¿Qué hace ahora el precio? Entonces se sigue moviendo en esa zona muy lento, o sea, fue realmente unos días donde el movimiento no fue tan fuerte, pero tenemos esa zona de consolidación. Fue más bien un soporte para ver que el mercado si iba a fallar, o sea, si se iba a ir alcista, no se iba a ir fuerte, se iba a frenar ahí mucho tiempo. Entonces ponemos los 2 puntos y empiezo a ajustar el stop. Entonces aquí igual tengo un solo contrato, por eso lo sacamos a 2 puntos. Si hubiera tenido más, podemos dejar uno a 2 puntos y el otro lo podemos dejar corriendo. Entonces hoy jueves igual, la misma oportunidad de todos estos días, en corto. Y acá sí fue más clara aún. Desde el premercado no estaba respetando la midband, que es esta línea blanca que pueden ver. Entonces incluso vean la entrada, el stop de uno configurado, y con ganas de dejarlo correr mucho más, pero un solo contrato. Entonces es saludable pues sacarle 2 puntos y
y ya. Entonces acá qué va a pasar, voy a apresurarme a tomar ahora un largo y incluso anticipando el retroceso ponemos el stop. De todas formas hay que ponerlo, y porque ya no hay más zonas para entrar en largo, y decido entonces sacar este trade. Acá me doy cuenta que esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, esto no va a correr, el mercado ha fallado en corto, haciendo fuerza hacia abajo, y van a ver lo que pasa hoy al final de la jornada. Entonces el precio se mantiene acá en una zona y vamos a esperar información del mercado para entrar nuevamente en un trade. Acá en este caso lo que el precio va a mostrar primero es, o vamos a esperar primero, es que se salga de esa zona, y ahí sí vamos a tomar un trade, más que todo esperando hacer cortos, ¿sí? Más que todo hacer cortos, porque anticipamos un movimiento del mercado a testear ya sea el mínimo del día anterior o incluso un poco más abajo. Entramos entonces en un corto. En este momento el corto empieza pues a funcionar, sin embargo se queda consolidando y el precio alcanzó a mostrar que todavía no era el momento justo para haber tomado ese trade. Ahora viene a sacarme al stop que podemos entender acá. El trade de arrancando, digamos que excelente, aprovechando las oportunidades del mercado, pero teníamos que haber esperado que el precio repitiera nuevamente lo que venía haciendo todos estos días, tratar de buscar otra vez esa zona de no solo de la zona de apertura, sino los máximos, el máximo histórico, el máximo del premercado, toda esa zona. Se han visto cómo se ha repetido durante toda la semana. Volver a llegar a esa zona que allá era donde los compradores habían logrado llevar el precio nuevamente, y para que el precio no cayera. Entonces ahí sí, cuando llegó nuevamente allá, sin dejar que se nos vaya a escapar el precio para no tener que correr, entonces entramos en un corto, ponemos el stop con un espacio suficiente, incluso a 2 ticks de esa, incluso a 2 ticks del previo pivot de la apertura del mercado, y tenemos 2 contratos. Ahora el máximo de ayer está entre comillas atravesado en toda la mitad del trade. Como lo atraviesa, ahora debe convertirse en resistencia, ¿sí? Sin embargo, como se empieza a mover sobre ese máximo, arriba y abajo, yo creo que lo va a tomar ahora entonces como soporte, y ahí es donde empieza la parte emocional a jugar. Entonces lo que hago es, como llegó a un tick y no salió el trade hasta los 2 puntos, entonces voy a recortarle. Primero le va a recortar un tick, y segundo le va a recortar a 1,5 puntos. ¿Por qué? Porque todavía tengo, si saco ese contrato, quedaría con otro contrato. Como la expectativa es que el mercado corra abajo, incluso muy fuerte, y tratando de aprovechar lo que no he podido aprovechar cuando entro con los contratos, es que dejar que el mercado corra lo suficiente para sacar más beneficios. Alcanzo a dejar entonces ese contrato, pero ahí otra vez me gana la parte emocional, ya teniendo los 2 puntos, porque llegó a los 2 puntos, incluso alcanzó a llegar a 9 ticks y dejar que se devolviera. Entonces dije, no, voy a ponerle una entrada, y definitivamente decido sacar el trade. Pues muy doloroso y todo, porque el precio a partir de ese punto se cayó 22 puntos en el resto de la tarde. Más adelante recuperó precio y todo, pero estando en la posición
teniendo todavía un contrato para sacarle muchos más beneficios. Si celebramos cuando sacamos 2 puntos, imagínense sacarle, no los 22 porque seguramente haciendo reducción con el stop, pero sí podemos haber sacado 7, 8, 10 puntos, ¿no? Tal vez si somos un poco más agresivos con el stop podemos haber sacado muchos puntos en esa caída. Pueden ver la caída del mercado, fue muy fuerte. ¿Por qué no entré en esa posición? Porque me quedé viendo cómo hasta dónde caía el precio, identifiqué una primera zona, y cuando falló ahí yo dije, no es buen momento para tomar un largo, y menos mal no lo hice porque el mercado siguió corriendo muchísimo más hasta que ya él no encontró esa zona. Entonces dije, no, pues ya entrar a querer sacar beneficios cuando no he anticipado el movimiento tan fuerte. Sí creía que iba a llegar más o menos a esta zona de esta línea azul, donde tiene varios toques durante los últimos días, o incluso que convirtiera esta zona de resistencia en soporte, donde alcanzó a frenarse pero siguió corriendo. Entonces esta semana que nos queda, pues las entradas de la apertura del mercado, recién abre el mercado, y ese rompimiento de la midband, cruzándola directo sin hacer un retroceso, lo repitió tal vez 4, creo que contando la de la semana pasada 5 veces. Entonces cuando se presentan esas oportunidades, pues lo que hay que hacer es ejecutar el trade, no esperar que identifico que ahí es una resistencia fuerte, entonces por qué no voy a entrar el trade y querer entrar solo entonces en la midband, porque el mercado va a correr, porque el premercado es alcista. Entonces voy a tomar el trade cuando haga el retroceso y se va a ver alcista, ¿no? Cuando todo el mundo cree que hay que irse en largo, resulta que el precio lo que hace es irse en corto fuerte, y más cuando nos da una oportunidad, otra oportunidad y otra oportunidad. Es un trade pues prematuro, entre comillas, porque recién abre el mercado, no va ni siquiera 1 o 2 barras, pero estamos con la probabilidad. Si ha repetido eso una y otra vez, entonces por qué no ejecutarlo. Lo otro por comentar es que el precio con esa caída seguramente lo hace porque acá hay muchos precios que él ya había testeado. Todas esas consolidaciones, el precio se quedó 1 o 2 días ahí, fue porque era un precio justo tanto para compradores como vendedores, ¿sí? Seguramente puede volver a retomar acá a estos precios porque duró 3 días ahí en ese precio, manteniéndose en canal. Entonces el reto para la otra semana es identificar si el precio que va a recuperar o va a seguir buscando nuevas zonas acá abajo donde ya estuvo. El precio va y está en zonas donde ha estado, sea las semanas anteriores, el mes anterior o durante todo el mes. De los promedios del mercado, hay zonas donde haciendo un análisis del mercado podemos identificar eso. No quiere decir que ya identificamos que la otra semana el precio va a volver a llegar acá y no hay otra posibilidad, ¿no? Porque no funciona, el mercado no funciona así. Simplemente vamos con el movimiento del día que estamos operando, pero soportándonos en toda la información que arroja el mercado en su historia. Listo, espero les haya gustado. Darle like por favor al video, compartirlo, y nos vemos la próxima semana.